¿tú recomiendas que las parejas vayan al psicólogo con o sin problemas dentro de la relación? Bien, estamos de regreso con ustedes en el nuevo diario AM. Hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja y para ello hemos invitado al psicólogo clínico Juan Vargas. Bienvenido, Juan. Buenos días, Juan, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por el espacio, permitir hablar de un tema tan relevante como este. Juan, vamos a iniciar de inmediato a hacer una correlación con este tema que está tan en la palestra, la reforma fiscal. ¿Cómo afectaría en caso de que se apruebe este proyecto que ha presentado el gobierno, que todos sabemos va a impactar muchísimo la economía? ¿Cómo afectaría entonces las relaciones de pareja este asunto? Vamos a comenzar cómo afectaría al individuo. La reforma fiscal pone en ansiedad a todo un país, porque no solamente estamos hablando de que va a haber un alza, sino que la vida como la conocemos va a cambiar, ya que los recursos económicos son de alto valor para la persona porque está ligada a la supervivencia. Cuando esto nos afecta, pues entonces evidentemente va a comenzar a repuntar lo que es la ansiedad y la depresión. Incluso veo en mi consultorio que han habido personas con depresión, con ideación suicida, precisamente por esto, por un miedo a lo que pueda pasar en el futuro. De tal forma que si me afecta a mí como individuo, imagínate la dinámica de relaciones de pareja, porque si una persona no está bien como pareja, ¿cómo puede llevar luego una buena vinculación con la otra persona? Y es muy importante decir que cuando estamos estresados, cuando estamos emocionalmente distraídos de la otra persona, pues nos podemos desconectar y esa desconexión evidentemente afecta a la relación. Ustedes, pero sin embargo, aquí se habla mucho de salud mental, de la necesidad de elaborar planes y programas a favor de la salud mental. Sin embargo, vemos que hay una reforma fiscal que se supone que debe abarcar todos los aspectos trascendentales en la vida en sociedad, y ni siquiera se mencionan temas tan importantes como este. O sea, ¿qué entiende usted que haría falta poner en práctica? ¿Qué iniciativa debía adoptarse en favor de la salud mental, usted como un profesional de la conducta humana? Fíjate que acceder a espacios de salud mental es muy costoso, porque una hora terapéutica es muy costosa tanto para gestionarla, el terapeuta, y tanto para la persona que va a invertir en ella. En República Dominicana hay muchos psicólogos desempleados, muchísimos psicólogos desempleados, en donde están esperando un espacio para poder laborar. Luego de la pandemia, la salud mental en todo el mundo se complicó y vemos que se le ha dado prioridad a muchos elementos, exceptuando a la salud mental. Si una persona no piensa bien, no va a actuar bien. Y vemos esto reflejado en nuestro sistema social. Yo pienso que cuando le demos el valor específico a lo que es la salud mental, vamos a comenzar a avanzar como país, porque un país que piensa bien es un país que sabe elegir. ¿Y cuál es su sugerencia en ese sentido? Que aumenten la educación en las universidades para acceder a fuentes de valor en temas de salud mental, y luego esos profesionales, cómo agregarlo, cómo llevar espacios mayores para poder nosotros, el pueblo como tal, acceder. Yo fui paciente de salud mental hace 15 años. Para mí fue muy costoso y no había un espacio público donde ir de calidad, donde uno se sienta cómodo con la atención. Y muchas veces esos espacios generan más estresor que bienestar. Pero eso, por ejemplo, y con perdón, con el perdón de los compañeros, se habla de salud mental. Nosotros desde que nacemos, por ejemplo, tenemos un récord, una ficha de salud física, de la salud somática, las vacunas que nos hemos puesto, de las enfermedades que hemos padecido. ¿No sería necesario también de la elaboración desde el mismo momento del nacimiento? Y digo desde el mismo momento del nacimiento porque el carácter, el comportamiento de la gente muchas veces está regido por la herencia en parte. Así es. Como del medio ambiente. No haría falta que se llevara a cabo durante empezando con el nacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los genes, la genética de ese joven? ¿Cuáles son las proclividades de esa persona? Y además durante el proceso educativo, que es tan importante. De alto valor, claro. No haría falta una especie de ficha de salud mental, de una ficha psicológica del individuo. Como bien menciona, la salud mental tiene dos variantes muy importantes, que es genética y ambiente.
y tienen una proporción de impacto muy similar, aunque el ambiente puede cambiar la expresión de los genes, que eso se llama epigenética. Vemos que pacientes en donde ha habido problemas de salud mental previo, hay una alta predisposición a ese niño o niña que puede padecer luego un trastorno mental, donde hay, República Dominicana es muy alto la bipolaridad, América Latina es muy alta la bipolaridad, la esquizofrenia también es una patología heredada, como la depresión, como la ansiedad, entre otros trastornos como los trastornos de personalidad. Y sí deberíamos de tener una ficha. Nosotros como psicólogo clínico hacemos lo que es la historia clínica del paciente, en donde recogemos toda esa información. Pero tienen que empezar desde el momento, a partir del momento que los visita el paciente. Sí, así es. No tienen en qué, ¿verdad?, qué referirse. En base a lo que comenta, qué ha pasado en su vida, en base a lo que comenta también lo que ha pasado a otros familiares. Por eso la historia clínica nosotros invitamos no solamente al paciente, sino también a alguien que le conozca o a un familiar que nos pueda dar datos más específicos. Pero sí, lo ideal es, como nosotros tenemos una ficha que hable sobre nuestro corazón, también tenemos que tener una ficha que hable sobre nuestro órgano más primordial, que es nuestro cerebro, en base a su funcionamiento con la psique humana. Juan, saliendo un poquito, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves en República Dominicana en lo actual y de cara al futuro la salud mental del joven 10 años, 15 años? ¿Por qué te lo pregunto? Aquí ocurrió un acontecimiento ayer que a mí me dejó traumado. Un grupo de jóvenes en una escuela pública se articularon para caerle a golpes a un policía escolar. Yo, además de que nunca había visto eso, me la paso en TikTok a veces viendo conducta de jóvenes. Y yo digo, wow, pero es que nosotros no estamos viendo que el problema de eso no va a ser ahora. Eso es en 15 años, cuando ese joven sea adulto y crezca con ese tipo de falencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Nosotros tenemos los jóvenes que hemos construido. Y muchas veces le queremos responsabilizar a ellos sin vernos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho para que esos jóvenes lleguen ahí? Porque bien sabemos que ese es el síntoma de un sistema social que no está funcionando bien. Y no solamente el nuestro. Vemos que el ser humano es un animal gregario, necesita el colectivo para funcionar. Nosotros aprendemos a partir de la sociabilización. Y cuando nos alejamos del colectivo podemos perder el norte. La pandemia nos alejó. Al igual, los apartamentos, el sistema de vivir en apartamentos nos ha alejado. Mi infancia fue rodeada. Pero debería ser lo contrario. Sí, debería ser lo contrario. Sin embargo, fíjate que cuando vivíamos en casa, teníamos espacio para salir. Ahora, el estar en un espacio pequeño nos ha constreñido. Sí, nos ha quitado espacio. Los niños salían a jugar. Yo me recuerdo mi infancia, que era jugando, corriendo, brincando. O sea, cuando se iba la energía eléctrica en casa, era el momento más feliz, porque era el momento cuando todos salíamos a jugar. Y eso te da habilidades sociales. El juego es parte de la construcción de las habilidades sociales que luego vamos a replicar en nuestra vida adulta. Y son los modelos que nos van a ayudar y van a guiar nuestra conducta para poder vivir en un espacio cívico. Entonces, si vemos poca supervisión, aparte de eso, dejamos que las redes sociales sea que guíe el comportamiento, y lo crían, el pensamiento, lo crían. Y al mismo tiempo de espalda las necesidades colectivas y más al individualismo. Cada vez más vemos que nuestra sociedad va orientada a seres individuales y no a seres colectivos. Y la colectividad nos mueve y nos ayuda a tomar mejores decisiones de grupo. Doctor, una pregunta. Hablando de la salud mental, el pobre no puede tener problemas de salud mental y le voy a explicar por qué. Porque lamentablemente cuando uno pasa por una pérdida de un familiar, un duelo de una ruptura de una relación, un tema económico que uno está desempleado, uno puede tener conductas depresivas o quizás el estado de ánimo puede bajar un poco. Incluso hasta a nivel hormonal nos puede afectar el tema de la salud mental. Pero ir a una consulta con un psicólogo, que es el que te trabaja la parte emocional, son 5,000 pesos. Sí. Y el psicólogo sí tiene que referirte donde un psiquiatra, no son 5,000 pesos más, y el seguro no cubre la parte emocional, y aparte de eso, muchas veces tú vas a pagar y es por transferencia en efectivo, porque no te aceptan tarjeta de crédito. Entonces, una persona que tiene que ir 2 veces a la semana donde un psicólogo son 10,000 pesos.
Así es. Más la medicación que te puede dar un psiquiatra para bajar los niveles de ansiedad o para poder dormir. Entonces, la persona que tiene escasos recursos, pero que amerita un acompañamiento psicológico, ¿existe alguna atención por parte, lo voy a preguntar, por parte del gobierno, alguna asistencia social que le permita a ustedes como médicos darle atención a esas personas que no tienen recursos y que luego entonces haya algún programa de ayuda? Fíjate que sí existe, pero con mucha deficiencia. Y estoy de acuerdo contigo. La salud mental es muy costosa. Nosotros como terapeutas lo reconocemos que es costosa, pero es que se nos hace costoso a nosotros poder estar en ese espacio. Esa respuesta debería de ser de cara al gobierno. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer políticas públicas para que el dominicano pueda acceder a espacios de calidad de manera asertiva y sobre todo en el reconocimiento de los derechos humanos? Uno de los principales derechos es el derecho a gozar de buena salud. Y no hay salud sin salud mental. Así es. Así es. Mente sana en cuerpo sano. Totalmente. Sí. Definitivamente. Y ustedes como psicólogos, a sabiendas de que de todas las vicisitudes que tienen los ciudadanos, principalmente los de escasos recursos que no tienen dinero para pagar una consulta, ¿esto no le preocupa a la sociedad que los agrupa a ustedes? ¿No han tocado puertas al gobierno a ver si finalmente pueden incluirlos en el seguro? O sea, ¿pueden incluir su especialidad en el seguro? Los psicólogos hemos tenido una participación activa en la parte de proponer, también de abrirnos en las redes sociales, y hemos estado activamente hablando sobre este tema porque sabemos la importancia de lo que es la salud mental. Pero fíjate, y una pregunta a todos ustedes, ¿quiénes son los que votan? Imagínense si una persona que tiene un problema de salud mental, que está pasando por una depresión, la depresión es costosa para la persona que lo vive y para el entorno, pero esa persona no es un votante en ese momento. Si no escuchan a las personas neurotípicas, imagínate una persona que no está gozando de su salud mental. Aunque yo voy más allá, porque resulta que esas personas sí votan. Sí. Lo que habría que preguntarse es si está apta para hacer la mejor elección, que son dos cuestiones diferentes. Y ahora una pregunta de frente a usted. ¿Cómo ha sido la política? Y no me gusta meterme en temas de política, no se preocupe. Es imposible. Pero el psicólogo tiene que hablarlo, porque el goce de la salud mental está también visto desde lo que son las políticas públicas. No hay un disfrute de la salud mental si no hay políticas públicas que garantice el bienestar humano. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos los gobiernos que tenemos? Porque lo elegimos precisamente, nosotros. o sea, yo entiendo que la persona que no disfruta de un estado de salud mental satisfactorio no está en óptimas condiciones para hacer la elección más acertada. Y precisamente esas malas elecciones obedecen en cierta medida a la capacidad y al estado emocional de las personas que los eligen. Okay. Voy a hacer dos puntuaciones. Parte de la salud mental está basada también en la educación del individuo. Claro. Sabemos que la formación de información nos puede ayudar a relacionarnos a nosotros y a los demás y al mundo que nos rodea de manera diferente. Ahora bien, una persona que está pasando por un problema de salud mental puede tener alteraciones cognitivas en algunas partes de su vida, pero su pensamiento crítico puede prevalecer. No, su percepción se afecta. Sin embargo, no en todos los casos. Pero podría estar afectado. Sí, puede estar afectado. Es diferente una persona con bipolaridad a una persona que simplemente está pasando episodios de ansiedad y depresión. Hay niveles. Sí, hay niveles. Entonces, dependiendo el estado mental de la persona en ese momento, pues sí puede tener una decisión o puede tener un pensamiento crítico y analítico, porque ahora estamos aquí 5 personas en este salón y quizás alguien está experimentando un problema de salud mental. No se ve en la cara. O quizás todos. Posiblemente. Finalmente, en alguna medida, ¿verdad? El tiempo se nos ha terminado. Ese libro que tienes en las manos, fíjense, ¿es de tu autoría? ayer fue la puesta en circulación de mi libro, de Parejas a Compañero de Vida. Es un manual práctico, es un manual construido desde la terapia cognitiva conductual. Y aparte de esto, es un manual que nace como una respuesta a los problemas de violencia en las relaciones de pareja. Interesante. Sustentado en mantener y construir la reciprocidad.
Cuando la horizontalidad se da en el marco de las relaciones de pareja, tenemos el espacio para comunicarnos bien, para negociar bien, para buscar soluciones y proponer soluciones. Esto es lo que pasa mucho a veces en las relaciones de pareja, en donde la imposición es la norma y no se permite el diálogo, y toda imposición es un acto de violencia. ¿Y dónde lo podemos conseguir el libro? Ahora vamos pronto a lanzarlo en librería Cuesta, en Amazon, pero también lo pueden adquirir a través de mis redes sociales, Psico Juan Vargas o Equilibrio RD. Es un libro de alto valor, tanto para pacientes como para terapeutas. Juan, una pregunta Sí, bien breve. En el caso de las relaciones de pareja, ¿tú recomiendas que las parejas vayan al psicólogo con o sin problemas dentro de la relación? Fíjate que puede ser preventivo. Incluso he visto parejas que se van a casar y van a hacer este diálogo para hacer acuerdos previos, y eso salva matrimonio y salva relaciones. ¿Por qué? Porque estamos entrando desde un espacio programado. Cuando nosotros podemos pensar cuáles son nuestros valores y qué quiero construir en mi relación de pareja, pues entonces es preventivo, y yo siempre voy a apostar a una prevención que a un tratamiento. Excelente. Juan, muchísimas gracias. Como no, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, señores, hemos conversado con el psicólogo clínico Juan Vargas. ¿En qué centro está ya finalmente? ¿Dónde? Centro Integralmente en Equilibrio. Me pueden encontrar en Equilibrio RD o Psicólogo Juan Vargas en Instagram.